Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer estas dos puntadas a crochet. Son puntadas que tienen muchísima textura, quedan muy bonitas y además parecen complicadas, pero ahí está la sorpresa. Son dos puntadas increíblemente fáciles que vamos a formar con un solo punto básico, que es el punto medio alto, y además solamente vamos a repetir una vuelta. Como ven, son puntadas similares, la diferencia está en cómo se agrupan esos puntos que dan relieve a la puntada. En el caso de esta muestra, si se fijan, se forman líneas rectas. Ven, aquí tengo una línea, otra línea, otra línea. Y en el caso de esta muestra, los puntos quedan intercalados o en zigzag, esos puntos que nos dan relieve. Así que aquí tenemos estas líneas que van haciendo y en sentido vertical vamos aquí. ¿Ven? Los dos son muy bonitos, queda un tejido muy ligero, aun cuando tienen mucha textura estas dos puntadas, se forma un tejido también muy ligero, muy bonito. Vamos a llamar a esta la variación 1 con puntos medios altos, es donde tenemos los relieves intercalados o formando líneas en zigzag. Ya que tienen su nudo deslizado, entonces para esta puntada necesitamos tejer un número impar de cadenas. Así que yo voy a tejer 21 cadenas para esta muestra. Ustedes tejan las que necesiten. Lo importante es que sea un número impar. Una vez que tienen las cadenas listas, empezamos la primera vuelta en la tercera cadena desde el gancho. Así que contamos 1, 2 y en la tercera cadena vamos a hacer ahí un punto medio alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Estas dos cadenas que estamos dejando aquí no cuentan como un punto, eran solo 2 cadenas para subir. Ahora, vamos a continuar haciendo un punto medio alto en cada cadena. Así que damos una lazada, vamos a la siguiente cadena, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Otra vez, lazada, vamos a la cadena que sigue y hacemos otro punto medio alto. Y así continuamos hasta llegar al final de las cadenas. Ya tengo aquí la última cadena. Cuenten sus puntos, deben de tener una cantidad impar de puntos. En mi caso, yo tejí 21 cadenas y ahora tengo 19 puntos medios altos. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Empezamos a tejer en el primer punto. Vamos a hacer un punto medio alto tomando la hebra inferior o la tercera hebra del punto, que es esta que tenemos aquí. El punto tiene 2 hebras superiores, la delantera y la trasera, y una hebra inferior que es esta. Ahí vamos a tejer el primer punto medio alto. Así. En el punto que sigue vamos a tomar la hebra trasera. De estas dos que tenemos en la parte superior, la hebra trasera es la que está más lejos de nosotros, esta que está aquí. Ahí tejemos otro punto medio alto, aquí. Y así de sencillo vamos a continuar repitiendo esto que acabamos de hacer. Un punto medio alto tomando la hebra inferior, esta, o la tercera hebra. Tomamos aquí. Y un punto medio alto tomando la hebra de atrás, esta que tenemos acá. Tomamos la hebra de atrás y hacemos un punto medio alto. Una vez más, tomamos la hebra inferior. Y ahora tomamos la hebra trasera. Siempre giren su tejido para que vean esas 2 hebras superiores y distingan bien la hebra trasera. Y tejemos un punto medio alto. Así vamos a continuar. En el final tienen que terminar con un punto en la hebra inferior.
Y ahora se trata de continuar repitiendo esta vuelta número 2 tantas veces como necesiten. Así que siempre suben con una cadena que no cuenta como un punto, dan vuelta al tejido, empiezan a tejer en el primer punto tomando la hebra inferior, tejen un punto medio alto y luego un punto en la hebra de atrás. Eso es todo. Hay que seguir repitiendo esta vuelta número 2 tantas veces como necesiten. Ya vieron que es súper fácil. Ahora vamos a aprender la variación 2 de estos puntos medios altos, que es donde nos quedan alineados esos relieves. Para esta puntada vamos a necesitar un número par de cadenas. En mi caso, yo aquí tengo 20 cadenas. Comenzamos la primera vuelta en la tercera cadena desde el gancho, 1, 2 y 3, y ahí tejemos un punto medio alto. Y vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada cadena. Con este punto termino. Deben de tener una cantidad par de puntos. Acuérdense que las 2 cadenas que dejamos en el inicio son solo cadenas para subir, no cuentan como un punto. Así que deben de tener una cantidad par de puntos. Es lo que la hace diferente a la variación número 1. En la 1 teníamos una cantidad impar de puntos. Aquí es par. Vamos a hacer la segunda vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto. Damos vuelta al tejido y se teje igual. Vamos a comenzar haciendo un punto medio alto en el primer punto tomando la hebra inferior. Y ahora un punto medio alto en el siguiente punto tomando la hebra de atrás. Y continuamos repitiendo esto. Un punto medio alto tomando la hebra inferior o la tercera hebra y un punto medio alto tomando la hebra de atrás. Y aquí vamos a terminar con un punto medio alto en la hebra trasera. Acá giren bien su tejido para que la vean. Acuérdense que en la variación 1 terminamos con un punto medio alto en la hebra inferior. Aquí terminamos con un punto medio alto en la hebra de atrás. Y vamos a continuar repitiendo esta vuelta. Lo que las hace diferentes entonces es cómo termina la vuelta y por lo tanto eso va a alinear diferente los puntos. Así que siempre subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, empezamos a tejer en el primer punto tomando la hebra inferior y en el punto que sigue tomamos la hebra de atrás. Continuamos repitiendo esto y tenemos que terminar con un punto tomando la hebra de atrás, ¿ok? Eso es todo. Repetimos esa vuelta hasta alcanzar el largo que necesitemos. Súper, súper fácil. Pues ahí tienen, 2 puntadas lindas, fáciles de hacer con un solo punto básico que es el punto medio alto y que con solamente cambiar el número de puntos de impar a par obtenemos texturas diferentes. Utilícenlas en ponchos, en suéteres, en blusas, en cojines, en todo lo que ustedes quieran. Van a quedar muy bien. Espero que les haya gustado este tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.